¿Y si el camino que evitas es precisamente el que lleva a la vida? ¿Y si ese es el que conduce a la vida? ¿Y si la carretera cómoda que todos toman te lleva a un lugar donde definitivamente no quieres terminar? Jesús dijo algo que debería hacernos a todos reflexionar. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Él dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Qué estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran». Este no es un mensaje cómodo, no es popular, y, siendo sinceros, plantea una pregunta seria. ¿Por qué el camino que lleva a la vida debería ser difícil si Dios es bueno? Si Él es amoroso, ¿por qué el camino no es fácil entonces? Eso es lo que queremos desglosar hoy. No solo qué es el camino angosto, sino por qué es decisivo para tu vida, tu futuro y tu eternidad. Porque esto no es solo una enseñanza, es una advertencia y una invitación. Y al final de este mensaje vas a entender por qué elegir el camino angosto es la decisión más importante que tomarás en tu vida. Primero, el camino angosto no es una cuestión de religión, es una cuestión de relación. Cuando las personas escuchan el término camino angosto, muchos piensan de inmediato en reglas estrictas, cargas pesadas o presión religiosa. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». El camino angosto no es un sistema, no es una lista de verificación. No se trata de ser lo suficientemente bueno. El camino angosto es una persona, Jesucristo. Por eso es angosto. No porque Dios quiera excluir a las personas, sino porque solo hay un único Salvador. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, lo dice claramente. «Y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual debamos ser salvos». Eso contradice todo lo que enseña el mundo. El mundo dice que todos los caminos llevan a Dios, que solo hay que ser una buena persona y seguir tu corazón. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. No podemos salvarnos a nosotros mismos. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús. El camino angosto es exclusivo. Pero no porque Dios sea falto de amor. Es exclusivo porque la verdad es exclusiva. Así como solo hay una contraseña que da acceso, así también solo hay un único camino de reconciliación con Dios. Y esa es la buena noticia. Este camino está abierto para todo aquel que cree. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». El camino es angosto, pero la invitación está ampliamente abierta. En segundo lugar, el camino angosto es difícil porque exige negarse a uno mismo. Aquí es donde se vuelve realmente concreto. Jesús no solo dijo: «Sígueme». Él explicó cómo se ve eso en la práctica. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dice: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Negarse a uno mismo, eso va en contra de nuestra naturaleza más profunda. Sigue tus deseos, haz lo que te haga feliz, pero Jesús dice: «Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme». ¿Por qué? Porque nuestros deseos naturales no son neutrales. Jeremías capítulo 17, versículo 9, lo dice sin rodeos. «El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, y está irremediablemente corrompido. ¿Quién puede comprenderlo? Y si nos dejamos llevar, no nos acercamos a Dios, sino que nos alejamos de Él». Por eso el camino angosto se siente difícil. Exige decirle no al pecado, dejar el orgullo, apartarse de cosas que se sienten bien, pero que son espiritualmente destructivas. En Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: «Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». Eso no es fácil, es algo diario, es intencional y a veces duele. Pero aquí está la verdad. El camino angosto no es difícil porque sea incorrecto, sino porque es correcto. Se opone a todo en nosotros que se resiste a Dios. Tercero, el camino ancho es fácil, pero conduce a la perdición. Hablemos de la alternativa. Jesús no solo describió el camino angosto, también describió el ancho. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: «Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él». Observa dos cosas. Es fácil y muchos están en él. El camino ancho no requiere esfuerzo. No tienes que negarte a ti mismo. No tienes que arrepentirte. No tienes que seguir a Cristo.
simplemente sigues la corriente. Pero ese es precisamente el problema. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: «Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte». Parece bueno, es cómodo, pero conduce a la ruina. No solo consecuencias temporales, pero la separación eterna de Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice: «Sufrirán el castigo de la condenación eterna». Lejos de la presencia del Señor, esto es grave, y aquí se vuelve aún más peligroso. La mayoría de las personas en este camino no se dan cuenta a dónde conduce, creen que estoy bien. No soy tan malo, Dios lo entiende. Pero Jesús lo deja claro: muchos están en el camino equivocado. Eso debería despertarnos, porque la verdad no se determina por mayoría. Solo porque algo es popular no significa que sea correcto. Cuarto, el camino angosto produce una verdadera transformación. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. El camino angosto no se trata solo de evitar la perdición. Se trata de convertirse en una nueva persona. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: ¿Hay alguien en Cristo? Así, Él es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ver. Ha llegado algo nuevo. Seguir a Jesús te transformará. No inmediatamente a la perfección, pero paso a paso en la dirección correcta. Empiezas a odiar más el pecado, amar más la justicia. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: «Desear más a Dios». No te adaptes a este tiempo mundial, pero déjense transformar por la renovación de vuestro entendimiento. Eso es transformación, y sí, es un proceso. Habrá luchas, habrá fracasos, pero la diferencia es esta: ya no sigues el mismo camino. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos da esta certeza: el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El camino angosto es difícil, pero también es poderoso, porque Dios mismo obra en ti. Quinto, el camino angosto conduce a la vida eterna. Por eso todo esto es importante. Ese es el final del camino. Mateo capítulo 7, versículo 14 lo dice una vez más: «Angosto es el camino que lleva a la vida». No es una felicidad pasajera ni un consuelo temporal. Es la vida eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 nos dan un anticipo. Miren, la morada de Dios está con los hombres. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Él mismo será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. La muerte ya no existirá. El luto, el clamor y el dolor ya no existirán más. A eso conduce el camino angosto, y aquí está el contraste. El camino ancho termina en la perdición. El camino angosto termina en la gloria. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: «Estoy convencido de que los sufrimientos de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de ser revelada en nosotros». Así que sí, el camino es difícil, pero vale la pena. Cada sacrificio, cada lucha, cada momento de obediencia, porque la meta lo cambia todo. El camino angosto es difícil, pero ahora entiendes por qué. No se trata de religión, se trata de Jesús. Él exige negarse a uno mismo. Él se opone al camino fácil y popular. Él produce una verdadera transformación y conduce a la vida eterna. Esto no es solo una enseñanza, es una decisión. Cada día eliges un camino. La pregunta es, ¿cuál? Porque al final solo uno lleva a la vida. Si te sientes solo, sigue adelante. Porque cada paso en obediencia es un paso más cerca de la vida. Sigue adelante, estás en el camino correcto. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube para descubrir aún más contenido como este. Gracias.